El IMSS siempre fue un lugar que conocí bien. Trabajé allí durante varios años de mi juventud, atendiendo a los enfermos, ayudando en lo que podía y pasando noches interminables en guardias. Había una rutina que todos los enfermeros y médicos compartíamos, un ritmo que nos mantenía enfocados, pero a veces la noche traía consigo un silencio que se sentía como un peso invisible sobre nuestros hombros. Pero nunca olvidaré esa noche, la noche en la que la rutina fue quebrantada por algo que todavía me hiela la sangre. Era una noche como cualquier otra. Las luces del hospital parpadeaban de vez en cuando, algo que yo realmente ya ni notaba. Había terminado de revisar a mis pacientes y estaba tomando un breve descanso en la sala de enfermería. La televisión estaba encendida, pero el volumen estaba bajo. Solo el murmullo lejano de un programa de noticias me acompañaba mientras tomaba un café para mantenerme despierta. Sabía que me quedaban al menos unas horas antes de que mi turno terminara, así que me preparaba mentalmente para enfrentar lo que quedaba de la noche. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando, que era el cansancio acumulado jugando con mi mente, pero desde la esquina de la sala de la enfermería vi una figura pequeña, difusa, que se movía rápidamente. Era una niña, eso pensé. Alguien que se había perdido y estaba corriendo por los pasillos en busca de su madre o de su padre. Me levanté de inmediato, esperando encontrar a la pequeña y llevarla de vuelta a su cama o con sus padres. Pero cuando llegué al pasillo, estaba completamente vacío. El aire parecía más frío de lo normal, como si una corriente de aire helado hubiera pasado por allí. Pero no había ventanas abiertas ni puertas mal cerradas. Solo el silencio, roto por el lejano pitido de una máquina monitoreando a algún paciente. Volví a mi puesto, pensando que quizás había imaginado todo. Eso quería pensar. Pero, sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Mis compañeros de trabajo parecían algo inquietos, aunque ninguno me mencionaba nada. Yo decidí no decirles nada para no parecer quizás una loca, pero el nerviosismo empezó a crecer en mí. Pasaron unas horas y la figura volvió a aparecer, pero esta vez la vi con más claridad. Era una niña, quizás de unos 6 años. Llevaba un camisón blanco, sucio y desgastado. Sus pies estaban descalzos y su cabello negro caía en desorden sobre sus hombros. Pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. Estaban completamente oscuros como la noche, vacíos, como si toda la vida se hubiera drenado de ellos. Corrió por el pasillo frente a la sala de enfermería y aunque la seguí tan rápido como pude, fue como si se desvaneciera en el aire. Comencé a preguntar a otros enfermeros si habían visto a la niña, pero algunos me miraron con incredulidad, otros simplemente negaron con la cabeza. Pero un enfermero, uno que era mayor que yo, me miró fijamente antes de susurrar lo siguiente: no la sigas. Cuando le pedí que me explicara, solo negó nuevamente y se alejó, dejándome con un sentimiento de terror en el estómago. Las horas siguientes fueron una tortura. Cada ruido, cada sombra que veía por el pasillo, me hacía saltar de los nervios. No podía sacarme de la cabeza a esa niña, y más de una vez sentí que su presencia estaba cerca. Los pasillos del hospital que conocía muy bien se convirtieron en un laberinto de miedos
y susurros. Finalmente, hacia el final de mi turno, yo decidí enfrentar lo que estaba sucediendo. Tenía que saber quién era esa niña y por qué estaba allí. Me armé de valor y cuando la volví a ver, decidí seguirla, sin importar lo que el enfermero me había dicho. La niña corría por los pasillos como si supiera exactamente a dónde iba. Sus pasos no hacían ruido, lo que hacía que cada vez que la perdía de vista por un instante, pensaba que había desaparecido. Me llevó hasta una parte del hospital que estaba en desuso, una sección que había sido cerrada muchos años atrás. No se suponía que nadie estuviera allí, pero la niña se detuvo frente a una puerta y, girándose lentamente para mirarme, sus ojos, esos ojos vacíos, se clavaron en los míos. Sentí un frío que me atravesó el alma. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Ningún sonido salía de mi boca. La niña levantó una mano, señalando la puerta detrás de ella, y aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera, me acerqué y abrí lentamente la puerta. En el interior de la habitación estaba oscuro y polvoriento. El aire vaciado por el paso del tiempo. Pude ver camas de hospital antiguas, algunas aún con sábanas en ellas. En el fondo una ventana cerrada, con la pintura muy antigua, parecía una fotografía. Pero lo que más me impactó fue lo que vi en una esquina de la habitación. Había un pequeño rincón con juguetes muy viejos, muñecas rotas y un osito de peluche sin ojo. En medio de esos juguetes estaba otra fotografía, en blanco y negro enmarcada. La recogí con manos temblorosas y la acerqué para verla mejor, quitándole el polvo que la cubría. Era una foto de la misma niña que había visto, vestida con el mismo camisón blanco, pero había algo diferente. En la foto, la niña sonreía, sus ojos brillaban con vida y alegría. Detrás de ella se podía ver una habitación del hospital, una cama con sábanas blancas y una ventana por donde entraba la luz del sol. Al darme cuenta de que estaba viendo la misma habitación donde me encontraba, el terror me invadió completamente. Sentí como si el aire se espesara a mi alrededor y de repente escuché un susurro suave pero muy claro que decía mi nombre. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. La puerta que había dejado abierta se cerró de golpe y la oscuridad de la habitación pareció intensificarse. Empecé a sentir que no estaba sola. Una presencia fría y opresiva llenó la habitación. Sentía su mirada en mi espalda y aunque no quería darme la vuelta, algo me obligó a hacerlo. Allí estaba ella, la niña, de pie en medio de la habitación, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella vi sombras, figuras apenas que podía identificar en la oscuridad, todas con los mismos ojos y vacíos oscuros. El miedo se apoderó de mí y supe que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Corrí hacia la puerta, tirando de ella con todas mis fuerzas, hasta que finalmente se abrió. Salí corriendo, sintiendo como si algo o alguien me persiguiera, pero nunca me atreví a mirar hacia atrás. Esa fue la última noche que trabajé en ese hospital. Renuncié al día siguiente, inventando cualquier excusa para no volver jamás. Nunca hablé de lo que vi esa noche, pero hasta el día de hoy, el recuerdo de esa niña y de esa habitación me persigue. Por las noches más oscuras, a veces siento que esos ojos vacíos me observan desde las sombras,
esperando el momento para volver a aparecer. Y aunque trato de convencerme de que fue solo una alucinación, una parte de mí sabe que lo que vi esa noche era real, terriblemente real.